En el segmento de Estrategia de Convergencia tenemos a Andrés Rojas Jiménez, es colega, es periodista y se ha especializado en el tema petrolero, es editor de Petroguía. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes, bienvenido. Gracias a ti, Gladys, a tu equipo de producción y por supuesto a tus oyentes. Contigo queremos, Andrés, revisar y repasar, la situación en torno a la producción petrolera dentro del marco del conflicto político-electoral, el episodio particular, por ejemplo, con España, ¿no? Y lo que ha sido incluso, y esto lo leo puntualmente de misionverdad.com, entre otros medios que están reseñando sobre lo que fue la reunión con Luis Antonio García Sánchez, quien es director de la unidad de negocios de Repsol, y la vicepresidenta ejecutiva, también ministra del Petróleo, Delcy Rodríguez, con el propósito de revisar la agenda de cooperación en el sector venezolano de hidrocarburos. Ella destacó que Venezuela continúa avanzando en sus planes en esa materia con empresas internacionales que confían e invierten en la mayor reserva petrolera del mundo y confirmó que la compañía española ha contribuido a la ampliación de la producción de crudo mediano y ligero en diversos proyectos petrolíferos del país. Entonces aquí me detengo para empezar revisando esto, que es muy importante. ¿Qué información manejas? Mira, sí, ciertamente recordemos que al igual que Chevron y la francesa Maure Lampron, Repsol cuenta con una autorización emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tomando en cuenta que Repsol también tiene intereses y tiene inversiones muy importantes en los Estados Unidos. Entonces, cualquier actividad que tenga que hacer en este caso con Venezuela, requería una autorización como efectivamente se la dieron. Si uno ve las cifras desde que comenzó lo que se llama la política de flexibilización de sanciones, que comienza en noviembre del año 2022, hasta la data más reciente, que es de agosto, uno ve, por ejemplo, resultados claros como el hecho de que la producción petrolera venezolana ha aumentado un 33%, estamos hablando dependiendo de la cifra, pero sean cifras oficiales o de fuentes secundarias, por el orden de 850.000 barriles a 900.000 barriles, y donde un rol importante han sido estas empresas. Entonces, uno ve, digamos, que diera la impresión que por parte de la administración de Nicolás Maduro hay en esta oportunidad, a diferencia de otros momentos de este proceso, una narrativa en lo que tiene que ver con los gobiernos y otra muy distinta con el caso de las empresas. En este caso, con Repsol, tú mencionas el lado petrolero, pero es que es lo mismo. Acaba de culminar, por ejemplo, la Feria Internacional de Telecomunicaciones aquí en Caracas, donde un rol fundamental, por ejemplo, lo tuvo Movistar. Y si nos vamos al lado financiero, también hay una importante empresa, como en este caso es el BBVA con el Banco Provincial, y en el ramo asegurador Mafre. Entonces te diría que, a diferencia de Estados Unidos, donde tú tienes solamente una empresa que es Chevron como muy emblemática, en el caso particular de España estamos hablando de empresas que juegan un rol fundamental en distintos sectores, siendo el petrolero con Repsol. Yo creo que esa frase que acabas de asomar de una cosa es la narrativa, ¿no? De gobiernos, y otra la narrativa dentro del marco de comercialización y empresas. Y haces referencia a España, pero ¿qué podríamos decir de Estados Unidos? ¿Ocurre lo mismo, Andrés? Sí, fíjate que cuando recién los días, no habían pasado ni una semana de las elecciones, hubo una rueda de prensa que dio el presidente Maduro con corresponsales extranjeros, donde dijo que las empresas de los Estados Unidos estaban contentas con Venezuela. Es decir, y básicamente se refería al caso de Chevron, pero también empresas de servicio que también gozan de licencia para estar aquí en el país. Chevron ha tenido una activa presencia en este año y medio, no solamente en lo que tiene que ver con la recuperación petrolera, sino en la comercialización de crudo venezolano en el mercado norteamericano. Vale recordar que el gobierno de los Estados Unidos había emitido a finales del año pasado la licencia general número 44, que justamente estaba vinculada con el tema electoral. Tomando en cuenta las complicaciones que vimos en la designación del candidato de la oposición, lo que ocurrió con las primarias, esta licencia 44 cesó el 31 de mayo. ¿Qué permitía esa licencia 44? Que PDVSA directamente podía comercializar petróleo y productos refinados. Parte de este repunte se debió a eso, pero ya nuevamente estamos en una situación donde el único actor
que puede comercializar petróleo venezolano extraído de sus operaciones aquí en Venezuela es exclusivamente Chevron, y bueno, también lo está haciendo Repsol porque tiene la licencia, no lo ha hecho Mauro Lamprón, pero de acuerdo a los reportes que tenemos son las dos compañías que hay. PDVSA en ese sentido está restringida, está prohibida, le está prohibido comercializar petróleo directamente con cualquiera de los clientes que en estos meses hasta mayo llegó a tener. Ahora bien, Andrés, principalmente estas empresas, en el caso de Chevron y te consulto también por Repsol, en esta etapa, desde que se flexibilizaron las sanciones dentro de lo que es la producción petrolera, básicamente lo que están es buscando recuperar, ¿no? Recuperar inversión, recuperar dinero. Y ahí la pregunta también de cuánto todavía se les debe y qué podría también pasar una vez pagada la deuda, si es que el conflicto político electoral sigue. Fíjate que antes de las elecciones, Gladys, una de las decisiones que tomó el gobierno fue legalmente las empresas mixtas tienen un periodo de duración de unos 20, 25 años. Recordemos que estas fueron aprobadas más o menos en el año 2006 por el presidente Chávez. Prácticamente todavía les queda algo de vigencia. El gobierno del presidente Maduro tomó la decisión, porque esto tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional, de extenderle la vigencia de esas empresas mixtas de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esto implica, por ejemplo, en el caso de las 4 empresas mixtas en las cuales Chevron tiene participación, que con esta aprobación que se les hizo, y todo esto ocurrió antes del 28 de julio, estamos extendiendo la vigencia de Chevron, al menos dentro de la legislación venezolana, prácticamente hasta el año 2050, Gladys. Igual ha ocurrido con el caso de Repsol, con un añadido, que por ejemplo en el caso de Petroquiriquiri, que tiene una parte de sus operaciones en el occidente del país, en el estado Zulia, se le hizo una extensión geográfica. Entonces estamos hablando de una ampliación en lo que desde el punto de vista del yacimiento, pero también de un periodo de tiempo. Habría que ver. Aquí, digamos, vienen 2 consideraciones, es decir, ya hay una decisión tomada por Venezuela, en este caso, de extender la vigencia de esos negocios hasta prácticamente la mitad de siglo. Habría que ver si los gobiernos de esos países avalan eso y las propias compañías hay el interés, porque si bien es cierto que el mundo está migrando dentro de un contexto de reducir las emisiones de carbono y intentando reducir el peso del petróleo, la viabilidad de las energías renovables no es tan inminente y todavía el petróleo sigue mandando. Entonces existe una alta demanda. Estados Unidos ha aumentado su consumo. Si bien es un importante productor, también ha elevado sus importaciones de crudo. Entonces, entrarían estas consideraciones donde por un lado tienes lo económico, por otro lado lo energético, que pesa mucho en el caso de los Estados Unidos, y están todas estas consideraciones de geopolítica internacional. Claro, y además también otro elemento que habría que considerar que sumar a esto es el papel de Guyana. Totalmente. En este caso, y no solamente desde el punto de vista petrolero, Gladys, el papel de Guyana y el papel de Brasil. Porque, por ejemplo, en un momento dado se pensó, sobre todo cuando pensaron la política de sanciones, uno de los grandes beneficiarios de las sanciones petroleras fue Colombia, porque empezó a repuntar sus ventas. Incluso uno de los grandes clientes de Citgo, que es una filial de PDVSA, pero que no está controlada por PDVSA Caracas, pasó a ser Ecopetrol. Con la llegada del presidente Petro, que hay una agenda antipetróleo, por toda la posición que tiene el presidente Petro contra el petróleo, Colombia ha venido declinando su producción, su presencia en el mercado norteamericano, pero esa presencia es verdad que la tiene Guyana, pero también la está teniendo Brasil. Es decir, Brasil está dando pasos agigantados, primero para cubrir sus necesidades, pero también para convertirse en un jugador importante del continente en materia de exportaciones, y su principal mercado que está mirando es Estados Unidos.
De hecho, Guyana ya está, ¿no?, en una posición mejor con Estados Unidos que la que tiene Venezuela, ¿es así? Dentro de Sí, esos pero 200.000 están muy barriles cerca, diarios. eso va variando de mes a mes, ¿no, Gladys? Hay meses, pero en este momento, por ejemplo, Venezuela, con todo lo limitada de su producción, llegó, en el último reporte del Departamento de Energía, aparecía en el quinto lugar y Guyana aparecía en el cuarto. Ujú. Claro, dentro de una producción que realmente es mínima, ¿no?, para lo que llegó a ser Ah, no, Venezuela, totalmente. Es decir, 200.000. aquí estamos hablando digamos, de una producción que está por el orden de los 900.000 barriles, que en el mejor de los casos es un tercio de lo que llegó a ser. Estamos hablando de unas exportaciones que están a lo sumo en 250.000 barriles diarios. Hay que Ujú. recordar, si uno ve la data del Departamento de Energía, que Venezuela llegó prácticamente a exportar una cifra cercana a 2 millones de barriles. Sí. Sí, y de hecho, con relación a lo de la deuda, también quería contigo precisar cuánto todavía se le debe a Chevron, cuánto se le debe, por ejemplo, a Repsol, de lo que se produce, cuánto le queda a Venezuela. Mira, Más o menos en cuánto se proyecta la producción que hoy se está haciendo para bueno, aliviar, ¿no?, esa deuda del país y, en definitiva, qué tanta expectativa puede tener Venezuela en este momento con relación a esa producción y, por supuesto, lo que es el levantamiento de la economía local. Mira, la deuda de Chevron se calculaba aproximadamente en unos 4.000 millones de dólares. Aparentemente ya se ha cubierto más de la mitad. No hay una Ujú. data oficial porque hay hermetismo tanto por el lado venezolano como por el lado de la propia compañía. Eh, hay importantes inversiones que se están haciendo para ir incrementando la producción. Por ejemplo, Chevron ha sido muy activo en las últimas semanas, Gladys, en lo que tiene que ver con información vinculada a lo que es su inversión social, lo que yo creo que eso es un mensaje también que se está enviando, por ejemplo, en apoyos en programas para la prevención del cáncer, en lo que tiene que ver con salud médica, en lo que es la capacitación de docentes. Es importante, por supuesto, en apoyo con organizaciones no gubernamentales que tienen esa función. En el Mm. caso de Repsol, el punto aquí es que ahí menciono lo que fue tu introducción de la reunión que hubo de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que también es ministra del Petróleo, con el jefe de negocio de Repsol. Ahí hay un punto que no está resuelto y es el gas que Repsol, en conjunto con la italiana Eni, le venden a PDVSA del proyecto más importante de gas que existe en el país, que es Cardón 4, en el occidente del país. Ahí hay unas tarifas que estaban rezagadas, no se ha terminado de resolver parte de los suministros a Repsol, tienen que ver con esa deuda que mensualmente se va generando porque, digamos, hay una venta de gas día a día, ¿no? Entonces, Ujú. ahí hay unos temas que se tienen que resolver y si finalmente Repsol se le permite que esa producción de Cardón 4 también la pueda exportar, que es un punto medular. La autorización que tendría Repsol le permitiría esa actividad. Entonces, bueno, todo indica que en las próximas semanas podrían haber algunos anuncios en materia de gas tratando de intentar resolver ese tema de manera que Repsol y Eni puedan exportar el gas de Cardón 4. Ujú. Por eso te mencionaba, tú hacías en tu pregunta el comentario de lo político. Por eso yo hacía la distinción entre lo que es la narrativa política y económica. La política, obviamente, con los gobiernos de esos países y la económica con las empresas. Entonces, uno ve en esta oportunidad una narrativa muy distinta que no están vinculadas, incluso podría decirse que hasta contradictorias, entre Ujú. entre lo que son los mensajes a los gobiernos y lo que se le está diciendo a las empresas. Lo que no quiere decir que el problema complejo, muy complejo, obviamente en el caso de Venezuela, dentro de este terreno político electoral, no termine incidiendo en esos negocios que hoy se están procurando proteger. No, fíjate que por lo Ujú. menos si tú ves la política interna norteamericana como la española, por ejemplo, veíamos una actuación de la representante del Partido Republicano, María Elvira Salazar, solicitando a la administración Biden que se revoquen esa licencia. Cuando uno ve en el lado español, uno ve unos enfrentamientos también entre el Partido Popular y el gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, el tema, en el caso americano sí es claro que el tema energético ya ha entrado como parte de la discusión, ¿no? Todavía en el caso español no hay una posición del Partido Popular haciendo una petición formal sobre cuál es la relación, tomando en cuenta que este tema con Repsol viene, y este pragmatismo viene desde la época del gobierno, aun cuando no existían sanciones, pero viene desde la época del gobierno de Mariano Rajoy, que era del Partido Popular. Entonces yo no tengo tan claro, y de acuerdo a las consultas que haga, hasta qué punto Repsol va a hacer peticiones similares, el Partido Popular va a hacer peticiones similares al gobierno de Pedro Sánchez, a la que uno les está escuchando a representantes del Partido Republicano, principalmente que están vinculados con el estado de la Florida. Todo lo que es y ya para terminar, Andrés, porque ahora sí se me acabó el tiempo, pero a ver si me lo puedes resumir rápido. Con relación a todas las negociaciones de PDVSA con diferentes países, hemos mencionado a España, hemos mencionado a Estados Unidos, pero también, bueno, podríamos incluir a China, podríamos incluir a Rusia, podríamos incluir otros países, pero que realmente todos ellos representan, y dentro de una flexibilización de sanciones, que para la economía local y para la calidad de vida de los venezolanos. Mira, es un punto, te diría que quizás eso no se sintió en la época de la pandemia, en la época que comenzaron las sanciones, porque entró el periodo de la pandemia. Y entonces, claro, buena parte de los efectos que tuvo la economía venezolana estuvieron muy vinculados con la pandemia también. Pero en este momento te diría que sería un efecto bastante duro sobre la economía, comenzando por uno clarísimo que lo tenemos día a día, Gladys, la incidencia que está teniendo Repsol, Chevron, Maure Lamprón en el mercado cambiario, que hay momentos donde puede llegar a representar 40% de la oferta de divisas que se está haciendo dentro de lo que se está liquidando diariamente y que ha permitido la estabilidad cambiaria. Buen punto. Además, como dices tú, pues al final estás asomando que esto que hemos revisado hoy pues tiene diversas aristas, ¿no? Totalmente. Y puede incidir exactamente en varias dimensiones. Gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. Vale. Andrés Rojas Jiménez, lo pueden seguir a través de @. Rojas Jiménez en X y ARJ Aventuras en Instagram, porque mi cuenta fue hackeada y no la he podido recuperar. Imagínate tú. Editor de Petroguía, periodista especializado en la fuente petrolera. Una vez más, gracias, Andrés. Hacemos una